Hola, bienvenido amigo, amiga a este video de asesorías de matemáticas. Continuamos en esta serie de videos acerca de la ley de senos y cosenos y cómo utilizarlos para resolver triángulos oblicuángulos. El día de hoy vamos a continuar y vamos a comenzar con la ley de cosenos. Primeramente vamos a conocer sobre esta ley. ¿Qué dice? Vamos a ver. La ley de cosenos dice que en un triángulo oblicuángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble del producto de ambos lados por el coseno del ángulo que forman, ¿sí? Eso es lo que dice la ley de cosenos a la letra, ¿sí? Se utiliza también para resolver triángulos oblicuángulos que, como ustedes recordarán y hemos visto en los videos anteriores, un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no presenta o que no tiene ángulo recto. Eso es un triángulo oblicuángulo. La ley de cosenos se utiliza también para resolver ese tipo de triángulos junto con la ley de senos, pero pues tienen sus fórmulas específicas. Vamos a ver las fórmulas que vamos a estar trabajando. La ley de cosenos se utiliza para encontrar lados, principalmente para encontrar lados, pues su fórmula o su ecuación está hecha para eso. Dice que el cuadrado de un lado cualquiera, es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. Esto nos recuerda un poco al teorema de Pitágoras, ¿sí? El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble producto de ambos lados por el coseno del ángulo que forman. Vamos a ver un ejemplo de eso. Tenemos aquí el triángulo ABC, ¿sí? Es un triángulo oblicuángulo, aunque no tiene sus medidas, es un triángulo oblicuángulo. Está formado por los vértices ABC, que serían los ángulos, y tenemos los lados también ABC, pero con letras minúsculas. Vamos a suponer que queremos escribir la ecuación para el lado A, ¿sí? Ahí lo acabamos de encerrar en un círculo rojo. La ley dice que el cuadrado de un lado, o sea, el cuadrado de A, es igual a los otros dos lados, que en este caso serían B y C, ¿sí? Los otros dos lados, que serían B y C, elevados al cuadrado y sumándose. Ahí está. El cuadrado de un lado, que sería A, es igual a los otros dos lados restantes, elevados al cuadrado y sumados. Por eso les decía que esto se asemeja un poco al teorema de Pitágoras, pero ahí no queda todo, ¿sí? El teorema o la ley de cosenos continúa. Menos el doble producto, o sea, multiplicado por 2, menos el doble producto de esos mismos dos lados, B y C, ¿sí? B y C. Ahí está. Los dos lados elevados al cuadrado sumados menos el doble producto de los dos lados también restantes, B y C, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, ¿sí? Tenemos el lado B, tenemos el lado C. ¿Cuál es el ángulo que están formando estos dos lados? El ángulo A. Por lo tanto, sería coseno de A. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos ir desglosando la ecuación de la ley de cosenos, ¿sí? Es la forma en que nosotros podemos ir desglosando la ecuación de la ley de cosenos, en este caso para el lado A. Pero, así como existe la fórmula ya establecida para el lado A, podemos establecer la fórmula para los otros dos lados, ¿sí? Y de hecho, las fórmulas quedan así. Ahí tenemos las tres fórmulas, las tres ecuaciones para el lado A, para el lado B, para el lado C. Se repite el mismo procedimiento, sí. Por ejemplo, para el lado B, pues obviamente que el que nos interesa es el lado marcado en rojo, sería B cuadrada igual a los otros dos lados restantes, que serían A y C,
elevados al cuadrado y sumados, menos 2 veces esos mismos dos lados por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Y si lo quisiéramos hacer también con C, lo mismo. El lado C al cuadrado es igual a los otros dos lados restantes, que en este caso son A y B, sumados menos 2 veces esos mismos dos lados por el coseno del ángulo que están formando. Entonces, eso es la ley de cosenos. Estas tres fórmulas generalmente se utilizan para encontrar lados, pero si fuera necesario encontrar, por ejemplo, ángulos, lo único que tendríamos que hacer es un despeje, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos encontrar el valor del ángulo A, pues tendríamos que despejar ese ángulo. Más adelante, en algunos ejemplos, vamos a ir viendo cómo se hace ese despeje, pero solamente les anticipo, la ley de cosenos se puede utilizar tanto para encontrar los lados o para encontrar ángulos, pero es necesario para encontrar un lado, ¿sí? Por ejemplo, el lado A, o para encontrar el lado C, que es lo que tengo marcado, para encontrar el lado C es necesario conocer dos lados, perdón, y el ángulo que forman. De hecho, ahorita vamos a pasar a las condiciones en las que podemos utilizar la ley de cosenos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos estas tres fórmulas. Vamos a ver las condiciones. ¿Cuándo podremos utilizar la ley de cosenos? Primero, la ley de cosenos se utiliza cuando se tiene el valor de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o sea, el ángulo que forman esos dos lados. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo oblicuo-ángulo. El triángulo tiene vértices ABC, lados ABC. Y esta es la información que tenemos de ese triángulo, ¿sí? Esta es la información que tenemos de ese triángulo. ¿Qué información tenemos? Tenemos el ángulo C, tenemos el lado A y el lado B, lo que está marcado en rojo. Esos datos que son dos lados A y B y el ángulo que forman ellos dos. Entonces, siempre que tengamos esta información, dos lados y el ángulo que se forma con ellos dos, vamos a poder utilizar la ley de cosenos para encontrar el lado restante, ¿sí? El lado que nos falta. Para eso nos sirve para utilizar la ley de cosenos, para encontrar el lado restante, pero necesitamos forzosamente conocer dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Esa es la primera condición para la cual vamos a poder, o donde vamos a poder utilizar la ley de cosenos. La segunda condición o el segundo caso en el que vamos a poder utilizar la ley de cosenos es cuando tenemos el valor de los tres lados. Por ejemplo, seguimos con el mismo triángulo, pero en esta ocasión tenemos los tres lados, A, B y C, ¿sí? Tenemos los tres lados. Y lo que nos hace falta son los tres ángulos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esto sería imposible resolverlo con la ley de senos. Sería imposible porque no tenemos ni una pareja completa y tampoco tenemos dos ángulos. Entonces es prácticamente imposible, pero con la ley de cosenos va a ser posible resolver esto. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bueno, aquí el objetivo es encontrar ángulos, por lo tanto las ecuaciones de la ley de cosenos van a ser despejadas. Y eso lo vamos a ir viendo en el próximo video. En el próximo video vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, por lo pronto, aquí conocemos ya vimos las tres fórmulas de la ley de cosenos, ya las conocemos, y los dos casos en los cuales vamos a poder utilizar la ley de cosenos. Si tenemos dos lados y el ángulo entre ellos, y si tenemos los tres lados. Entonces, estudien esto, chicos, que están viendo este video, que están viendo esta serie de videos, repásenlo, porque en el próximo video ya estaremos viendo los primeros ejemplos de la ley de cosenos.